Saludos, tutor Ramón y compañeros. Soy Guillermo Vargas, aspirante a doctor en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc. En el video se aborda el tema de la educabilidad. Si queremos sobrevivir y avanzar por la carretera del progreso, estamos condenados a la democracia intelectual, entendiendo por democracia intelectual el desarrollar o crear en cada individuo el máximo de posibilidades compatibles con su capacidad biopsicológica. Mialet, 1966. Toda fundamentación de posibilidad educativa reside en una concepción del hombre como ser no enteramente determinado por la herencia o el ambiente. Fernández, Sarramona, 1984. Concepto de educabilidad. Se le atribuye a Herbart tanto la introducción del término educabilidad como la situación del mismo en el conjunto de términos desde los que se articula el espacio nocional teórico de la educación. La educabilidad es una categoría humana. En la educabilidad radica la posibilidad que tiene el hombre de formarse, de ahí la identificación hecha por Flickner, 1972. El hombre al existir, se encuentra con la tarea fundamental de hacerse, Zurire, 1944, porque al nacer es un animal defectivo. Ello ocurre a pesar de que su estancia intrauterina es la más dilatada de todas. Si la cuestión fuese estrictamente natural, es obvio que la sabia naturaleza hubiera resuelto el problema mediante un período más largo de gestación y bien preparado para ser influenciado, educatividad, y en condiciones de asimilar aquello que le estimula, plasticidad. La plasticidad hace referencia al criterio cuantitativo, es decir al gradiente de flexibilidad-complejidad, mientras que educabilidad se refiere a un tipo especial de plasticidad que solo puede ser predicada del hombre porque supone cambio intencional. Ciertamente la educabilidad es cambio intencional, proposición-cognición, que se sustenta en la plasticidad de todo ser vivo. Los límites de la educabilidad del hombre se han predicado muchas limitaciones. Se ha dicho que el hombre es un ser indigente, un mendigo, un ser contingente, un ser vulnerable, un ser enfermo o enfermable, un ser envuelto en espacialidad y temporalidad, en definitiva un ser para la muerte que es destrucción. El pesimismo pedagógico. Justamente, esa tesis del origen natural o predisposición biológica de la delincuencia, cuando nadie ignora las causas sociales que suelen motivarla, ha hecho irrupción de nuevo en el mundo científico actual, por haberse advertido una relación entre ciertos cariotipos cromosómicos y la delincuencia. El fenómeno educativo presenta los caracteres siguientes. El esfuerzo es desproporcionado respecto a los efectos conseguidos. El fenómeno educativo, histórico y bioespecíficamente considerado, manifiesta desorientación respecto a los objetivos básicos de la naturaleza. La capacidad intelectual del hombre optó como metas del fenómeno educativo ciertas mitificaciones que suplantaron inconscientemente a las metas estrictamente evolutivas de las demás especies animales, que demostraron en su momento su valor y significado intrínseco al posibilitar la aparición del hombre sobre la Tierra. El optimismo pedagógico. En este existen dos vertientes, la sociológica y la psicológica. La sociológica. Como autor más representativo de estas ideas podemos citar al inglés Owen, siglo XIX, cuyo determinismo sociológico, en lo que a la personalidad humana se refiere, es tan estricto que viene a decir, y de un modo consecuente, por cierto, que un hombre concreto no tiene mérito ni culpa de sus actos, y que a un niño se le puede imprimir el temperamento que se quiera, para lo cual basta con manejar unos u otros resortes. La psicológica. La postura optimista la defienden quienes creen que por la educación, puede el hombre desarrollarse plenamente. Se defiende que los objetivos educacionales pueden ser alcanzados en su totalidad. De surgir el fracaso, la causa está en que no fueron correctamente aplicados los procedimientos recomendados por su idoneidad o bien porque los educadores encargados de hacerlo no son personas adecuadas para el desarrollo de la actividad educadora.
Se entiende que existe fracaso educacional cuando no se produce una correlación adecuada entre el modo de comportarse del individuo y las metas propuestas por la colectividad y puestas en práctica por los educadores. El optimismo pedagógico fue un claro producto de la Ilustración. El optimismo moderado. Es posible que Brunner exagere, pero es igualmente verdad que, en la enseñanza, una metodología adecuada a cada edad y a cada individuo permite informar a toda clase de alumnos. Es comúnmente admitido que la plasticidad es prácticamente ilimitada porque las potencialidades están latentes. Limitaciones de la educabilidad. Limitaciones de la educabilidad del ser humano. La libertad es un requisito fundamental de toda educabilidad. De ella no proviene la aporía. Al contrario, es el lado positivo y permisor de la educabilidad. La contradicción proviene del lado limitador, que se corresponde a la instintividad ciega, sometida a las inexorables leyes biológicas o de la corporidad, en cuanto que representan el lado contrapuesto a la llamada espiritualidad según denominación de la filosofía contemporánea. Limitaciones derivadas de la intervención técnica. Interpretando Schlichter estas limitaciones jasperianas, sostiene que todas las limitaciones educativas proceden de la correlatividad básica entre el yo mismo y el mundo. Por ello, el educador es incapaz de ofrecer al educando algo absoluto. Y es que el hombre es una existencia posible, algo inacabado. Características de la educabilidad personal. Hablar de un derecho a la educación es ante todo constatar el papel indispensable de los factores sociales en la formación del individuo. Piaget. El derecho a la educación intelectual y moral implica algo más que un derecho a adquirir unos conocimientos. Se trata de un derecho a forjar instrumentos espirituales extremadamente valiosos. Intencional. Al respecto afirma Quintana Cábanas, 1984. Desde la consideración de la educación como proceso heteroeducacional, se justifica la intervención y la intencionalidad. En la autoeducación resulta prácticamente imposible salvar la normatividad, la intencionalidad y el carácter dialógico o comunicacional. Dinámica. Todo lo que le rodea influye en la constitución de su personalidad mediante la interiorización que hace de tales influjos, que contribuyen a enriquecer el desarrollo personal posibilitando que las potencialidades se conviertan en acto. Es lo que constituye el carácter dinámico de la educabilidad. Necesaria. En la educabilidad se ubican por igual las potencialidades realizables por desarrollo natural y las realizables desde la intencionalidad del proceso educativo. La espiritualidad del ser humano. La educabilidad es tal en cuanto que el hombre, espíritu, está abierto por su libertad ontológica, al proceso de su propia constitución. Max Scheler, 1972, asigna al espíritu las siguientes cualidades. Libertad o autonomía existencial frente a la presión de lo orgánico, apertura al mundo que le rodea y objetividad o posibilidad de ser determinado por la manera de ser de los objetos mismos. El hombre no es naturaleza pura ni tampoco puro espíritu, sino que participa de ambos modos de ser. Las operaciones superiores las realiza el hombre a través de su espíritu. Las teorías personalistas. Se considera que la educabilidad surge en la unidad sustantiva del hombre como persona. La educabilidad aparece insertada en las posibilidades de todo ser humano como persona, entendiendo en términos de Max Scheler la persona como una expresión de la naturaleza y del espíritu, de ahí que solo tenga sentido una educación orientada hacia la totalidad del ser humano. En consecuencia, afirma Mantovani, pedagógicamente, se percibe el influjo de una imagen más plena del hombre, donde se reúnen al mismo tiempo las fuerzas de la vida y los valores del espíritu.